Vamos a empezar entonces con nuestro último tema que tiene que ver con el gobierno de Luis XIV, en el cual vamos a atender a la formación de la Europa de la época. Pues seguimos en esto el libro de Bernardo Ares, que en su segunda parte habla de la nueva Europa y considera a Luis XIV como fundamental en sus intervenciones para la formación de esta nueva Europa. En primer lugar, tenemos que decir que para Luis XIV intervenir en los distintos lugares de los conflictos europeos, en las guerras europeas, significaba poder lograr lo que él llamaba las fronteras naturales, o sea, la extensión natural de Francia que va a responder a sus límites geográficos, y también lograr la hegemonía francesa. ¿Qué son entonces estas fronteras naturales? Poder llegar al sur a los Pirineos, en el límite con España, y al norte, sería al noreste, al límite establecido por el río Rin. Esto significaba entrar en conflicto con distintas naciones, porque el mapa obviamente no respondía a la idea que nosotros tenemos hoy en día del mapa europeo. Bueno, para Francia y para Luis XIV especialmente, el tema de la guerra fue fundamental. Pasó 33 años en guerra, podríamos decir más del 60% de su gobierno. Para ello contó con colaboradores muy importantes, como toda la familia Letelier, que fueron sucesivamente secretarios de Estado de Guerra, o también Vauban y Louvois, que fueron encargados del ejército real. Este ejército se formaba, por una parte, con la nobleza, por supuesto, pero luego con los capitanes que tenían que conseguir sus propios soldados, aunque luego la movilización se hizo obligatoria. Bueno, contribuyó a poder armar todo lo necesario para esta guerra, las fortificaciones y también construcciones como la de los Inválidos, de la cual ya hablamos, que era el hospital para los oficiales retirados. También Bernardo Ares, en la segunda parte de su libro, nos da una serie de elementos interesantes para analizar en forma general, porque dice que en esta época se va a formar, se va a consolidar la diplomacia, la existencia de los embajadores y también de espías. El mismo Bernardo Ares ha realizado una serie de estudios muy interesantes acerca de las relaciones entre la corte española y la francesa, tanto desde el punto de vista de los embajadores formales como de los espías, y de ciertas personalidades que iban y venían, y de las cartas que se pueden analizar para conocer, como por ejemplo la de la princesa de los Ursinos. En cuanto a la expansión de las fronteras, hemos puesto este mapa donde sobre Francia hemos marcado los dos límites naturales o fronteras naturales de las cuales recién hablábamos. Al noreste el Rin, al sur-oeste los Pirineos. Poco a poco el rey va a ir sumando territorios. Ya con la paz de Westfalia en 1648 y la de los Pirineos de 1659, va a obtener derechos sobre Alsacia, Metz, Toul, Verdún y el Pinerolo. Esas zonas estarían, o esas regiones, estarían relacionadas con la frontera del Rin. Y después la paz de los Pirineos le va a otorgar Artois, el Rosellón, la Cerdaña y los derechos sobre Alsacia. El Rosellón es un pequeño territorio que hasta ese momento había sido de España, pero que está, si nos ubicamos en los Pirineos, hacia el norte, o sea, en lo que actualmente nosotros conocemos como Francia. En ese momento es cuando se da el traspaso de manos. Bueno, Bernardo Ares va analizando
las distintas guerras y las paces que se van a dar durante el reinado de Luis XIV y los territorios que va a ir anexando con cada uno de ellos. Nosotros en nuestra materia no estudiamos guerra por guerra, por lo menos en esta época, pero sí debemos saber el nombre, por lo menos, la paz y los territorios que va a ir obteniendo, que si quieren los pueden ir ustedes observando en el mapa que hemos puesto al lado, especialmente en los territorios hacia el noroeste. Bien, la primera guerra en la que va a participar es la guerra de devolución. En esta guerra le va a permitir a Luis XIV extenderse hacia el noreste. Él va a exigir una serie de territorios que, o sea, va a aprovechar el problema hereditario que hay en Lorena para exigir su derecho a tal territorio, ya que no había sido respetado la herencia de su esposa María Teresa la dote de su esposa María Teresa de Austria, y entonces exigía derechos de devolución por esa falta de cumplimiento. Esta guerra, obviamente, en esta guerra van a intervenir en contra de Francia, Holanda, Inglaterra y Suecia, los directos interesados en el norte, para tratar de evitar el desplazamiento de Luis XIV, pero este va a obtener importantes triunfos y va a firmar la paz de Aquisgrán, por la cual va a obtener esas pequeñas ciudades de Lille y Douai que le van a permitir avanzar sobre Bélgica y Holanda y alejar la capital, París, de los territorios españoles o holandeses. Si ustedes observan, fíjense que París está bien al norte y en las extensiones europeas, que son mucho más pequeñas que las nuestras, estaba bastante desprotegida. A continuación va a participar también en la guerra contra Holanda. Los problemas entre Francia y Holanda ya venían disputándose de antiguo, ya sea por sus rivalidades comerciales, como porque también Holanda había sido siempre una plaza de colaboración con Inglaterra, con la Inglaterra anglicana. La Holanda ya era calvinista, en contra de los países católicos que en ese momento estaban liderados a su manera, ustedes saben que bastante especial, por Luis XIV. Bueno, es una guerra relámpago porque en menos de un año Turena va a poder apoderarse de casi todas las provincias holandesas, y entonces los holandeses, si bien reaccionan y van a inundar el país, desplazar agua para poder expulsar a los franceses, de todas maneras el triunfo francés había sido importante. Esto va a permitir la firma de la Paz de Nimega en 1678, en donde va a obtener el Franco Condado, un territorio muy extenso, muy importante y que siempre estuvo en conflicto. En este caso lo obtiene Francia, pero luego va a ser el gran elemento de disputa con Alemania. Es un territorio muy importante desde el punto de vista estratégico, y también de su vecino, Estrasburgo, también va a ser anexionado en esta época. Por eso podemos decir que Luis XIV aquí está realmente cumpliendo sus objetivos. Bueno, otra guerra que es la guerra de los 9 años. Es una guerra que va a surgir de los problemas entre el Palatinado y Colonia. Esto, ¿no es cierto?, le va a dar la posibilidad de intervenir a Francia, y se van a hacer dos frentes prácticamente, uno en el continente y otro en el mar. Aquí es cuando va a empezar a destacarse Inglaterra, especialmente en el mar, porque
el continente, digamos, las batallas del continente son más favorables a los franceses, pero las del mar, evidentemente, a los británicos, a los ingleses. Y entonces se considera que a partir de esta guerra, o sea, a fines del siglo XVII, principios del XVIII, es que comienza el imperialismo británico y termina con la paz de Ryswick. Bueno, y por último, la Guerra de Sucesión Española. Esta guerra que duró prácticamente 10 años y que va a terminar con la Paz de Utrecht, le va a permitir a Luis XIV poder intervenir en la política española e imponer a su bisnieto, Felipe de Anjou, como rey de España. Sabemos que al principio, Felipe logra instalarse en España, pero luego Luis va a tomar una serie de medidas que tienen que ver con lo comercial, con plazas comerciales y con derecho en los asientos de negro, que va a provocar la reacción de Inglaterra fundamentalmente, que va a armar una alianza junto con el imperio y van a luchar contra Francia y España, que ahora van a estar gobernadas por la misma familia de los Borbones. Esta guerra termina con la Paz de Utrecht en 1713 y lo importante es que conserva algunos territorios, pero va a perder otros en América. Ya hemos dicho entonces que Bernardo Ares considera que a partir de todos estas guerras se va a dar lugar al mapa de la Nueva Europa. Si ustedes ven la fecha que pone Bernardo Ares, sería desde la Paz de los Pirineos en adelante. Y aquí entonces tenemos una síntesis de lo que Bernardo Ares propone como esta idea de la Nueva Europa. Por una parte, la entronización de la Casa de Borbón, tanto en Francia como en España, y entonces su predominio, su hegemonía en esta época. También la formación ahora de un imperio británico hacia el occidente europeo y la consolidación del imperio austríaco en el centro y en el este de Europa. La aparición de nuevos reinos como Prusia, Brandeburgo y Sicilia-Piamonte, pensemos que van a ser de alguna manera los territorios a partir de los cuales se va a lograr con posterioridad la unificación tanto de Alemania como de Italia. Y también considera que además de este nuevo tablero de predominios y de influencias, hay que tener muy en cuenta las nuevas relaciones comerciales, porque el predominio de Inglaterra va a transformar entonces el mapa ultramarino. Va a ser ahora Inglaterra y sus aliados, por ejemplo, con el tiempo serán Holanda, con el tiempo serán también Portugal, los que van a seguir siendo los países esclavistas y que van a atacar el monopolio hispánico, especialmente a partir de las reformas que van a pasar de el monopolio establecido por las flotas y los galeones ahora a los navíos de permiso, y también a partir de que a través de la Guerra de los 9 años y después la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, Inglaterra va a lograr puntos fundamentales en América para el comercio internacional. Por último, tenemos un mapa y nos vamos al cierre de este reinado. Tenemos que saber que para Luis XIV el tema de la descendencia fue una tremenda preocupación porque fueron muriendo sucesivamente tanto su hijo, Luis el Gran Delfín, como su nieto, el Duque de Borgoña, y recién su bisnieto va a ser el único que le va a permitir ver la descendencia y que luego será Luis XV. En 1715 muere, se fue apagando poco a poco, fue dictando en los últimos momentos de su vida su testamento y todas las instrucciones para la educación y para el gobierno que dejó al Delfín.
A esa altura, ¿no es cierto?, ya se había casado con Madame de Maintenon y va a ser la que lo va a acompañar hasta el final de su vida. Y bueno, y tenemos esta frase tan interesante. Bueno, muchas gracias y con eso cerramos el gobierno de Luis